Bendiciones, estimados hermanos y amigos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Qué alegría volver a compartir con cada uno de ustedes un nuevo tema. Ahora vamos a continuar lo que es el tema sobre la división. En la sesión pasada, número 7, prácticamente vimos lo que era la división en el mundo, cómo entró Satanás a dividir los primeros seres humanos, dividirlos contra Dios, ¿verdad? Les introdujo el virus, dijimos, de la desobediencia, y eso hizo pues que Dios separara a aquellos primeros seres humanos de su presencia, de el huerto, del jardín del Edén, la belleza que simbolizaba en aquel tiempo lo que para nosotros ahora esperamos un día contemplar, que es la vida eterna, la gloria eterna, el paraíso, el nuevo paraíso, ¿verdad? Entonces, Satanás, por división, entendamos nosotros que él lo que quiso hacer es dividir a Dios y al hombre, porque dijimos que era lo más amado, lo más querido que había hecho. Cuando los comparó con los animales, las aves y todos los animalitos que había creado, se dio cuenta que ninguno de ellos, ¿verdad?, tenía la capacidad, tenía la belleza, tenía la inteligencia de cómo convivir, dialogar, ¿verdad? Y esa palabra dialogar y convivir significa comunión, comunidad, relación entre Dios y el hombre. Eso, hermanos, continuó a lo largo de la historia. No terminó ahí. Tú sabes muy bien que también pudiéramos hablar nosotros de la división en la mente de Caín y Abel. Caín se enfurece, se enoja con su hermano. ¿Por qué? Vemos ahí nosotros la rivalidad por el corazón bueno de Abel, quien le ofreció a Dios algo muy precioso, muy querido, ¿verdad? Y recibido por Dios, mientras que la ofrenda de su hermano Caín a Dios no le agradó. Y eso entró en celo, entró en envidia de Caín hacia Abel. El enemigo siempre se va a aprovechar de esas cositas llamadas celo, llamada envidia, llamada resentimientos, hermanos, a tal grado que nosotros sabemos muy bien que terminó haciendo Caín, matando a su hermano. Otra cosa abominable ante Dios, y que fue producto de que el enemigo siempre andaba queriendo meter su cizaña, su cuchara, como decimos nosotros, ¿verdad? O con su colita, ¿verdad? A lo mejor había una amistad íntima de hermanos entre Caín y Abel. Posiblemente no había roces personales, no habían diferencias entre ellos, pero cuando tuvieron que presentar sus ofrendas ante Dios, allí quedó al descubierto que a Dios le agradó más la ofrenda de Abel que la de su hermano Caín. Pues bien, hemos dicho que por honor al tiempo y todo eso vamos a avanzar un poco. Hoy les invito yo que abran su Sagrada Escritura y leamos la primera carta a los Corintios en el capítulo 1, versículo del 10 en adelante. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso del 10 en adelante. La leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Personas de la casa de Cloé me han hablado de que hay rivalidades entre ustedes. Puedo usar esta palabra, ya que uno dice:
yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, o yo soy de Cefas, o yo soy de Cristo. ¿Quieren dividir a Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por el momento nos vamos a quedar hasta acá, donde nos habla San Pablo los problemas que surgieron en la primera comunidad cristiana, en la primera iglesia. Cristo ya no estaba presente físicamente, ya había partido al cielo. Sin embargo, vuelve el enemigo nuevamente, hermanos, a querer meter división, desacuerdos, a querer meter, hermanos, contiendas. Y por eso es causa que Pablo, aunque él tenía también un grupo que pastoreaba, grupo de personas, digamos, una comunidad, podemos decir nosotros, por ejemplo, Pablo pastoreaba una comunidad, Pedro otra, Apolo otra, ¿verdad? Y cada uno tenía su grupo. Pero eso no quiere decir que estaban dividiendo a Cristo. Posiblemente el error no era de Pablo, Apolo o Pedro. Posiblemente el problema, la falta de entendimiento, era de los miembros de esos grupos o esas pequeñas comunidades que ellos pastoreaban. Y ellos no habían entendido que no podemos nosotros actuar en una comunidad diciendo, no, yo escucho nada más la predicación del hermano Marvin. Es que si el hermano Marvin se sale, si el hermano Marvin lo sacan de la iglesia, yo también me voy de la iglesia, me salgo de la iglesia. Cuidado con esa mentalidad, con esa opinión. Para poner un ejemplo, no, porque contentos se van a poner si el hermano Marvin algún día se llega a salir o lo llegan a sacar de la iglesia. Es un ejemplo nada más. El detalle es, hermano, que cada predicador tenemos nuestra mística, nuestro carisma dado por Dios. Cada uno tenemos formas cómo expresarnos, dirigirnos a la comunidad o al pueblo. Algunos a lo mejor les gusta escuchar más a tal predicador, a X predicador, a X predicador. Y no entienden que la palabra de Dios es la misma. Y hay que entender que los predicadores muchas veces, algunos profundizamos más en la lectura o en el tema que otros. Porque Dios le da a cada uno según la capacidad que tiene de recibir. Para ponerle un ejemplo, digamos, 3, 4, 5 predicadores podemos predicar el mismo texto, el mismo tema. Pero va a haber un predicador, va a haber otro predicador en quien va a profundizar más dicho tema. Tiene quizá más profundidad, más discernimiento, más interpretación, más sabiduría, más espiritualidad. Pero no confundamos eso a llegar a idolatrarnos con ese predicador, con ese sacerdote, con ese cantante, con ese músico, con ese orador. Es que yo cuando ora al hermano fulano y agarra el micrófono, no, si yo siento que el cuerpo me estremece. Pues bien, es posible, porque Dios utiliza al ser humano, como estamos diciendo y afirmando, pero que tú y yo nunca vayamos a caer en esa circunstancia de parcializarnos o llegar a idolatrarnos hacia X predicador, sacerdote, obispo, catequista, etc. Y Pablo da la respuesta aquí mismo. ¿Por qué no podemos nosotros idolatrarnos, endiosarnos solo? Aquí yo quiero escuchar solo a tal predicador. Aquí está la respuesta. Vea,
¿Por qué quieren dividir a Cristo? Cristo no está dividido. Cristo no podemos dividirlo. Especialmente nosotros los cristianos, católicos, que entendemos que a Cristo lo debemos de mantener íntegro, sin dividirnos, sin despedazarlo. No, aquí no estamos en la matemática. No, aquí estamos en una unidad. Y Cristo es la unidad. Cristo nos lleva a la unidad, nunca a la separación, nunca a la división. Y por eso yo pretendo explicarle un poquito de lo que yo sé sobre este tema, porque sabemos, hermano, cuánta división en el mundo, cuántas sectas protestantes. Hemos dicho que más de 70,000 sectas protestantes que se originaron ¿cuándo? 31 de octubre del año más o menos 2017, 2020, 2020. No, perdón. Martín Lutero fue que se separó en ese año, ¿verdad? 1517, 1520, 1521. Perdón si lo había expresado al revés. Y que a partir de ahí comienza esta división, hermano, y que como es sobre Satanás y es espiritual también, ha venido regándose como la semilla, regándose, hermano, con ese viento huracanado, fuerte, el protestantismo, de la división del espíritu de Satanás, porque el espíritu de Satanás que viene a dividir, a separar, a destruir. Eso lo hemos dicho siempre, San Juan capítulo 10, verso 10. Entonces los hermanos separados celebran, ¿qué día dijimos? 31 de octubre. Martín Lutero se comenzó a separar en el año 1517. Y esa fecha, hermano, es imborrable para ellos. Una fiesta grande. Sin embargo, socialmente y dentro de la iglesia, ¿a qué o a quién se le atribuye el 31 de octubre? Pregúntate y responde tú mismo. Halloween decimos mucho, ¿verdad? Halloween, el día de las brujas. En otras palabras, al día de la muerte. Satanás utiliza esa fecha, hermano, para darle muerte a muchas personas y quizás inocentes, por el mal espíritu que anda, hermano, en el corazón y en la mente de muchas personas contrarias a la fe, contrarias a Dios nuestro Señor, contrarias a nuestra fe católica. Por eso que Pablo le dice, ¿por qué quieren dividir a Cristo? Cristo no lo podemos dividir. O sea, él mismo quiso entender, aún siendo predicador, ¿verdad? No quiso decir, por ejemplo, sígame a mí. Él lo pudo haber hecho, lo pudo haber dicho. Voy a ver si Pedro, que se la pica tanto, ¿verdad? Ser el primero de los apóstoles, a ver si es cierto, si me gana. ¿Quién tiene más arrastre de gente, de pueblo, de personas? Pero no, Pablo sabía muy bien su papel, el cual tenía que continuar ejerciendo. Y era invitando y exhortando a la comunidad a la unidad. Invitando a la comunidad, decir no a la división. Y le dice, ¿acaso fue Pablo crucificado por ustedes? Como quien dice, si yo soy Dios, ya fallaron. Si se han idolatrado en mí, ya fallaron. Yo no he muerto. A mí no me han crucificado por ustedes. Se están equivocando. No se idolatren. No se enfermen la mente siguiéndome a mí. Luego dice, o fueron bautizados en el nombre de Pablo. Nadie fue bautizado en el nombre de Pablo o de Pedro o de Apolo. Todos hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Que nos envió a los apóstoles a misionar, a evangelizar
y a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bien, ese bautismo es el que tú y yo hemos recibido y tenemos que continuar en esa unidad trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fíjate bien, una trinidad comunitaria, unidad entre los tres. No se pueden separar, nunca se van a separar, porque entonces dejaría de ser Yahvé, el Dios, el Todopoderoso, el único. Y así tú y yo también estamos llamados, hermano, a ayudarle a Cristo, a ayudarle a la iglesia y ayudarnos entre unos y otros a trabajar, luchar, enfocado a hablarle al hermano, a la hermana, que solamente hay un Cristo, que solamente hay un Dios, que solamente hay una iglesia, y que para ello nosotros debemos de permanecer y mantenernos unidos a toda costa, ¿verdad? A toda costa. No importando si cambian al coordinador, al predicador, al catequista, no importando si cambian al sacerdote o al párroco de la parroquia. Nosotros lo que debemos de hacer es preparar el pueblo, preparar la comunidad, preparar a los fieles, a los seguidores, que no venimos al templo, que no vamos al templo por el hombre, por la mujer. No confundamos el ámbito espiritual, pastoral, con el ámbito carnal. El carnal es el que siempre nos va a llevar al sentimiento, a la emoción, al gusto, y eso nos va a llevar a la separación o división de la iglesia que Cristo fundó. Por eso es importante entender que nosotros como cristianos debemos de mantenernos en esta sintonía, en esta visión que nos ayude a mantenernos firmes hasta el final. Porque nosotros como cristianos católicos, que debemos de ser obedientes para evitar caer en esa trampa del enemigo, necesitamos, hermanos, vivir la comunión, vivir la unidad. Siempre les invitamos a que lean el capítulo 17 de San Juan, hermanos. Ahí no hay donde perderse. Allá del versículo 20 hasta el 22, 23 lo puede leer y se va a dar cuenta usted que qué precioso es eso, ¿verdad? Qué precioso es eso. Por ejemplo, vamos a leer lo que dice el versículo 16, Romanos capítulo 12, verso 16. Vivan en armonía unos con otros. Romanos 12, 16. Vivan en armonía unos con otros. No busquen grandezas y vayan a lo humilde. No se tengan por sabios. ¿Ve? Eso básicamente va dirigido a nosotros los predicadores, hermanos. La humildad. Tener los pies sobre la tierra. ¿Cuántos predicadores grandes han caído? Iniciando, recordando a Martín Lutero, pues, ¿verdad? Uno de los mejores sacerdotes o monjes de su tiempo dentro de la iglesia. Y vean dónde está. Vamos más atrás entonces. Satanás. ¿Cómo se llamaba? Luzbel, luz bella, lucero de la mañana. Uno de los arcángeles más queridos, amados por Dios. Pero le llegó la tentación de dividirse, de querer ser más grande que el mismo Dios. Eso es el problema. Por eso Pablo, ahora dirigiéndose a los romanos, capítulo 12, verso 16, que nos dice: vivan en armonía, hombre, no se preocupen. Marvin, no te preocupes, no te enojes, no te disgustes si no tienes la vocación que tiene el otro predicador, compañero tuyo, otro compañero de la parroquia. No, por eso
La humildad del predicador, la humildad del cristiano, la humildad, hermano, es: yo voy a ir al templo a escuchar palabra de Dios, independientemente quién le toque predicar. ¿Quién es el coordinador de ese grupo, de esa pequeña comunidad, de ese ministerio, de esa parroquia, de esa diócesis, podemos decir? ¿Cuántas personas se han salido de una comunidad pequeña o grande, o de una parroquia, cuando han separado, es decir, cuando han cambiado a un sacerdote? Te recuerdo, por ejemplo, cuando el padre Alberto Coutier decidió separarse de la Iglesia Católica, con aquellos chambres, o no fueron chambres, que noticias que salieron. ¿Cuánta gente, hermano, estaba enamorada de la predicación, pienso yo, de este sacerdote? Ciertamente era un buen sacerdote, al menos para predicar, la vocación, el carisma que tenía para atraer al público, para atraer a la comunidad, para que le escucharan, importante, especial. Sin embargo, quizás se comenzó a equivocar. A lo mejor comenzó, hermano, a olvidarse de la oración personal, de lo espiritual, de la espiritualidad en su ministerio como sacerdote. Y le comenzó a dar cabida al enemigo a través, como siempre hemos dicho, de mentiras, artimañas, hasta que lo llevó a la separación, a la división de la Iglesia Católica Universal. Pero cuánta gente aquí en mi comunidad, hermanos que no iban a la iglesia, pero decían: Dios guarde, yo los domingos tempranito yo enciendo para ver el programa del padre Alberto Coutier. Y yo, como siempre, ¿verdad?, un poco listo, un poco inteligente, decía en mi interior: ojalá que estos hermanos no se idolatren con este padre. Porque eso, hermano, es lo que nos lleva después también a nosotros a la división, a la separación, por el enojo, por la desobediencia, por el capricho. La mayoría de sectas protestantes están llenas de católicos, hermanos, resentidos, que se han dividido, se han ido para allá por un resentimiento con otro hermano, con un predicador, con el párroco. Y eso, hermano, es así. Y allá nos están tildando de pestes. Como diría Pablo, ¿verdad?, la carta a los Efesios, hay que ponerle el escudo protector. Eso quiere decir, hermano, defenderse, defender la fe. Defender la fe. Porque si tú y yo no defendemos la fe, ¿quién la va a defender? Pero también para defenderla, recuerda que tenemos que enamorarnos de esa fe. Enamorarnos de Cristo y su iglesia para poderla defender, ¿verdad?, a capa y espada. Pónganse la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, verso 13 en adelante. Vean bien qué interesante. Si tú no te pones la armadura, es decir, no te revistes, no te preparas, no te formas, no estudias y te convences que la Iglesia Católica tiene la verdad, tiene la autenticidad de lo que Cristo predicó, hermano, tú tarde o temprano también te vas a ir detrás de una secta de esas. Te vas a dividir. Lo siento mucho decírtelo, pero es la realidad. Y nosotros quisiéramos evitar eso. Y si estamos a tiempo con estos pequeños mensajes, videos, ponle atención. Busca tu Sagrada Escritura, léela, te darás cuenta. ¿Ve? Pónganse la armadura de Dios para que el día malo pueda resistir. ¿Cuál va a ser el día malo? El día que te ataquen. Mira, pero ustedes adoran al Papa. Ustedes tienen al Papa como un Dios. Nadie ha dicho que tenemos al Papa como Dios, ni a la Virgen María como diosa. Es mentira. Pero como así se lo han hecho creer y se le han metido pues ese virus, ese virus de maldad, ese virus de mal espíritu,
resiste, mantente en la fila, valiéndose de todas sus armas. Toma la verdad como cinturón, la verdad de la doctrina de la iglesia, y la justicia como coraza. Estén bien calzados, listos para propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Aquí está la verdad, aquí está todo. Bueno, no todo lo que Cristo dijo e hizo, pero está lo suficiente para que nosotros lo defendamos a Cristo. Y que no lo sigan dividiendo. Y que no sigan haciendo más sectas para seguir atacando con flechas incendiarias a nuestra iglesia, a tu iglesia, a mi iglesia, a nuestra iglesia. Hermanos, espero que en algo les haya ayudado esta pequeña reflexión de este tema. Ya estamos ahí por la sección número 8, ¿verdad? O 9, estén pendientes por ahí. Vendrán otras a continuación. Pero esperamos que también ustedes nos ayuden a compartir. Porque estos temas de defensa de la fe son preciosos. Y yo me enamoro, yo me alegro, como siempre les he dicho, cuando yo hablo de esto, porque a mí me encanta. Disfruto reflexionar, transmitir la fe que Cristo nos ha enseñado. Bendiciones para cada uno de ustedes. Por favor, no te olvides de compartir nuestro video, visitar nuestro canal de YouTube y darle like o dejarnos un mensajito. Bendiciones para todos.